Mi victoria no está en la túnica, mi victoria está en Jehová. Vamos a ir al capítulo 35 de Génesis. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces vamos a mirar algunos detalles acerca de este varón, acerca de este joven llamado José. Dice aquí la palabra del Señor que era un joven de 17 años de edad, prácticamente un adolescente. Dice también la palabra del Señor que era un joven trabajador, porque estaba con sus hermanos apacentando las ovejas de su padre, ¿cierto? Dice también que este jovencito de 17 años era muy comunicativo, pues este se encargaba de comunicarle a su padre la mala fama y las fechorías que hacían sus hermanos. ¿Cuántos hermanos comunicativos hay acá? Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor. Dice que José comunicaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Quiere decir que sus hermanos no lo querían mucho, porque todo lo que ellos hacían que no agradaba a Dios, José se lo comunicaba a su padre. Y yo creo que hasta aquí todo aparentemente está bien. Hasta aquí es lo que normalmente vive una familia. En toda familia está el joven, está el trabajador y no falta el comunicativo, el que le daña los planes a sus hermanos, ¿cierto? Gloria al Señor. Pero también dice la palabra que habían dos características más que metieron a este jovencito de 17 años en grandes problemas. Habían dos características más. Vamos a ir al versículo 3 para que miremos la primera característica. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Quiere decir que sobre este jovencito había una preferencia por parte de Jacob. Había un amor especial por José. No quiere decir que no amaba a los otros 11, sí los amaba, pero dice la palabra que Jacob amaba mucho más a José. Tanto así que Jacob toma la decisión de hacerle una túnica de diversos colores. En la versión Dios habla hoy, dice que esta túnica era una túnica muy elegante. Y lo que quiere decir cuando dice que era una túnica muy elegante es que era una túnica larga y que tenía mangas. Quiere decir que no era una prenda de trabajo. Entonces resulta que aparte de que este jovencito era comunicativo, sus hermanos tenían que luchar con que ellos estaban vestidos con ropa de trabajo, pero José estaba vestido como un príncipe de pies a cabeza. Ellos estaban vestidos con ropa de obrero, pero este jovencito de 17 años, el comunicativo, estaba vestido como para fiesta. A ellos no les gustaba mucho. Pero sabe una cosa, cuando Jehová ha determinado bendecir a alguien, aunque a otro no le guste, Jehová lo va a bendecir. Cuando Jehová ha determinado derramar su unción especial sobre alguien, aunque a otro no le guste, Jehová lo va a ungir. Y en este caso los 11 hermanos luchaban y de hecho se cargaban y se llenaban de odio, porque este hombre, Jacob, amaba más a su pequeño José. Y la túnica de colores, la túnica especial, fue para José. Quizá algunos se levantaron entre ellos y quizá algunos dijeron, yo no estoy de acuerdo con que José tenga la túnica, yo no estoy de acuerdo con que mi padre Jacob ame más a José. Pero seguramente Jacob, si hubiese escuchado, hubiese dicho, yo no estoy pidiendo opiniones, es el que más ama. Seguramente el Señor te ha llamado y te ha levantado. Hoy ustedes danzantes, o hoy ustedes hermanos que están en el instituto, o quizá usted que está allí escuchando, seguramente el Señor le ha hecho un llamado y no falta quien se levante y diga, yo no estoy de acuerdo. Pero sabe una cosa, para la gloria y para la honra de Dios,
Dios no depende de la opinión de nadie. Dios no depende de la aprobación de nadie. Si el Señor dijo que te iba a bendecir, Él lo va a hacer por encima de quien sea. El aplauso para el Señor está. Por encima de ellos, José estaba vestido como príncipe y sus hermanos como obreros. Por encima de ellos, José estaba vestido de fiesta y sus hermanos estaban vestidos con ropa de trabajo. Sus hermanos día a día tenían que ver la túnica y entendían que él estaba por encima de ellos y lo odiaban incluso hasta el punto de que le hablaban agresivamente. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Malaquías: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y no dice por qué. Simplemente el Señor determinó amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Le digo una cosa, mi hermano, mi hermana: no se levante en contra del Señor. Si el Señor llamó al que está a su izquierda, dele la gloria a Dios. Si el Señor bendijo al que está a su derecha, dele la gloria a Dios. Si el Señor quiere promocionar al que está delante, dele la gloria a Dios. Y si el Señor ama a ese que está detrás de usted, dele la gloria a Dios. Pues Él es Jehová de los ejércitos y Él pone reyes y quita reyes. No se meta usted en problemas. Hasta el momento sus hermanos lo odiaban, pero lograban de una o de otra manera tolerarle, soportarlo. Pero empezó a suceder algo que desató el odio total de sus hermanos. Y quiero que leamos del versículo 5 al versículo 11, allí en el capítulo 37. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero escucha lo que dice ahí: mas su padre meditaba en esto. Quiere decir que su padre, aunque le reprendió, sabía que algo estaba sucediendo entre Dios y José. Los hermanos de José no pudieron tolerar que él estaba teniendo este tipo de sueños. Y sabe una cosa: el problema no es soñar, el problema es a quién le cuentas tus sueños. ¿Sabe algo, mi hermano? A veces es mejor no compartir lo que estás soñando. A veces es mejor no compartir lo que estás anhelando. Aún tus hermanos de sangre pueden levantarse en tu contra cuando vas y le dices: yo sueño con servirle al Señor. ¿Y sabes qué te van a decir? Usted. Aún al Señor Jesucristo le dijeron: ¿será que puede salir algo bueno de por allá? Quiero que leamos del versículo 12 al versículo 14. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Déjalo ahí. Algo estaba sucediendo, porque al principio dice la palabra que José apacentaba las ovejas también de su padre. Pero en este momento ya no dice que José estaba apacentando. Dice que ya solo eran sus hermanos. No sé si quizá era por el roce que ellos tenían. No sé si quizá era porque Dios ya estaba llamando a José
a otro asunto, a otra situación. Pero ya José no estaba allí apacentando, ya eran sus hermanos. ¿Qué tan tremendo es? Que estos hombres llegaron a odiarle tanto por sus sueños, que dice la palabra que Jacob envió a su hijo José a visitar a sus hermanos, y ellos lo vieron de lejos y planearon entre ellos matarle. Sigamos leyendo. Leamos del versículo 12 en adelante. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Escuche lo que viene aquí. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Lo odiaban en gran manera por esto. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y escuche lo que dice allí: y veremos qué será de sus sueños. A veces cuando usted cuenta sus sueños, algunas personas se levantan en contra suya y ¿sabe qué dicen? Vamos a ver si sí lo va a cumplir o no. Vamos a ver si le voy a estorbar o no. Vamos a ver si le va a servir a Jehová o no. Vamos a ver si se va a levantar o no. Aún te miran de lejos y en sus mentes, en tono de burla, dicen: vea, el soñador. ¿Sabe una cosa? Los hermanos de José, si había una razón por la cual querían matarle, era por sus sueños. Por eso los hermanos de José dijeron: y veamos dónde quedarán sus sueños, y veamos qué será de sus sueños. Ahorita yo le dije: tenga cuidado a quien le cuenta sus sueños, porque a quien usted se los cuenta, puede que después de que se los cuente, sienta rabia, sienta envidia, sienta menosprecio por usted, o aún no va a querer ni siquiera que usted lo logre. El viernes estábamos acá reunidos, ¿cierto, pastor, el Ministerio de Alabanza? Y tuve un momento muy especial, porque cuando terminamos la reunión, salimos y el hermano David Caicedo nos acercó hasta la estación Hospital en su carro. Y cuando yo me monté a su carro, yo me sentí gozoso. Y yo le manifesté a ese varón: Dios ha bendecido tu vida en gran manera. No solo con este carro, sino que yo recordé años atrás, en una ocasión que subimos a Caicedo, y yo lo miraba y yo decía: yo estoy frente a otro hombre. Pero fue porque ese hombre tomó la decisión de llenarse de Dios, y Dios transformó su vida. Hoy estás viviendo lo que un día soñaste. Y hoy yo me alegro con tus sueños. Pero ¿sabes una cosa? No a todo el mundo se le pueden contar los sueños, porque algunos van a querer estropearlos. Algunos no te quieren matar a ti, algunos quieren matar al soñador que hay allá adentro. Lo primero que hacen estos matasueños, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y luego de esto, dice el 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Lo que yo le decía ahorita, hay personas que se encargan de quitarle a usted la túnica con 2 o 3 palabras. Hay personas que se encargan de tirarlo a usted a la cisterna con una mala actitud. Usted sueña con predicar la palabra y llega el matasueños y le dice: usted ni siquiera sabe hablar.
Ni siquiera sabe escribir por el WhatsApp. Entonces, ¿cómo va a predicar? ¿Quiere usted predicar la palabra y no falta el matasueños que le dice, usted ni siquiera ha terminado bachillerato? Entonces, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a viajar? ¿Cómo va a hablar de la palabra? Usted quiere comprar su casa, su carro, empezar su proyecto, usted quiere viajar y llega el matasueños que le dice, a usted con un mínimo no le alcanza. Pero ¿sabe una cosa? Nadie cobra por soñar. Aunque usted se gane el mínimo, siga soñando, porque si lo que usted sueña es de parte de Dios, Jehová lo va a hacer realidad. Aunque se levante quien quiera, el Señor va a cumplir tus sueños cuando son de parte de Dios. Y no me diga que no, pero cuando uno está bien animado, cuando uno está bien contento con sus sueños y llega alguien con estas palabras, a uno se le decae el ánimo, a uno se le decae el semblante. Y aún esa persona logra quitarte la túnica y logra tirarte a la cisterna para matar tus sueños. ¿Qué tan tremendo es eso? Pero recuerda siempre que se levanta un matasueños. Recuerda que la victoria no está en la túnica, la victoria está en Jehová. Dice la palabra del Señor que los siervos de Abraham y los siervos de Lot empezaron a tener problemas entre sí por los terrenos donde apacentaban las ovejas. Dice que Abraham llamó a Lot y le dijo, hagamos algo, si usted va a la izquierda, yo voy a la derecha, si usted va a la derecha, yo voy a la izquierda, pero es momento de que nos separemos. Y dice la palabra que Lot alzó su mirada y que vio los campos fértiles y vio la llanura del Jordán, y Lot escogió esa parte para él. ¿Sabe una cosa? En ese momento Lot le quitó la túnica a Abraham. Usted se imagina, sabiendo que Dios le hizo el llamado a usted, sabiendo que Dios le está respaldando a usted, sabiendo que la bendición de Lot dependía de Abraham, y llega Lot y escoge lo mejor. Seguramente en ese momento a Abraham se le cayó la túnica de colores. Seguramente en ese momento a Abraham se le borró la sonrisa. Pero ¿sabe una cosa? Después de que Lot se fue, llamó el de arriba, Jehová de los ejércitos, y le dijo a Abraham, ven que necesito hablar contigo, alza tus ojos, porque hasta donde mires al sur, hasta donde mires al norte, hasta donde mires al oriente, hasta donde mires al occidente, te lo entregaré a ti y a toda tu descendencia. Porque sabe una cosa, mi hermano, la victoria no depende de la túnica, la victoria depende de Jehová. Días después, Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Los que ayer te quitaron la túnica, mañana te buscarán para que los ayudes y para que los bendigas. Dice también la palabra que Job estaba pasando por una situación tremenda. Estaba pasando por una dificultad grande. Estaba pasando realmente por sufrimiento. Dice la palabra que Job perdió sus siervos, sus bueyes y sus asnos. Dice la palabra que Job perdió sus ovejas. Dice la palabra que Job perdió sus pastores. Dice la palabra que Job perdió sus camellos y sus criados. Y aún dice la palabra que Job perdió a sus hijos. Y la única que quedó con vida, su esposa, se le acerca y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Se le cayó la túnica de colores a Job. La única esperanza que tenía terrenalmente su esposa, la ayuda idónea, la amada, la hermosa, el deleite de sus ojos, se acerca en el momento más triste y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Lo tiró a una cisterna con esas palabras. Quizá en tu casa te han tirado a la cisterna con 2 o 3 palabras. Quizá esos que se hacen llamar tus amigos en algún momento te han quitado la túnica y te han tirado a la cisterna con 2 o 3 palabras. En este caso era Job. Pero ¿sabe una cosa? Después de que la esposa le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete,
Pasó un tiempo, pasó unos días y resulta que Job tuvo un encuentro especial con Jehová y dice la palabra que Job se levantó y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mi hermano, la victoria no depende de la túnica, la victoria depende de Jehová. Y sabe una cosa, más allá de eso, dice la palabra que el Señor le devolvió 2 veces más lo que antes tenía. No llores por lo que se perdió, prepárate para gozar y para disfrutar lo que viene. La victoria no depende de la túnica, la victoria depende de Jehová. Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que ellos se rehusaron y no se inclinaron ante el rey. Dice también la palabra que les prepararon el horno. Había llegado el momento de la muerte. Está sirviéndole al Señor y llega el momento en el que le dice: prendan el horno que va para el horno. Se murió. Se le cayó la túnica de colores a Sadrach, Mesach y Abednego. Los lanzaron en la cisterna con esas palabras, pero su fe nunca decayó. Dice que prendieron el horno y los echaron en el horno, pero llegó un momento en el que se asomaron para ver qué estaba sucediendo, y el que se asomó dijo: rey, sucede que ya no veo los 3 que echamos, sino que hay un 4.º hombre que se pasea con ellos entre las llamas, y las llamas aún no puede quemarle. Quizá la túnica en esos momentos para ellos hubiese sido el rey, pero la túnica no te da la victoria te la da Jehová. Aún más allá de esto, Pablo y Silas, después de ser azotados varias veces, dice que los metieron en el calabozo de más adentro. Les quitaron la túnica de colores, los tiraron a la cisterna. Estaban sirviéndole a Dios y lo que recibieron fue azotes y cárcel en el calabozo de más adentro. Pero dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y dice que era tan tremendo que los cimientos de la cárcel se estremecían y aún las rejas se abrieron y aún el carcelero se convirtió. Amén. La victoria no está en la túnica, la victoria está en Jehová. Amén. Y sabe una cosa, yo creo que algunos aquí que están sentados y que están escuchando, les quitaron la túnica de colores en algún momento y los tiraron a la cisterna, pero hoy, para la gloria y la honra del Señor, es un día de victoria. Hoy, mis hermanos de danza, el Señor los comisiona, los levanta, les entrega su ministerio. Hoy mis hermanos del instituto también se gradúan, y hoy usted que está allí escuchando la palabra, glorifica al Señor. Y aunque no tenga túnica, tiene a Jehová. Denle aplausos al Señor. Algunos de ustedes les han querido quitar la túnica de colores y los han querido tirar a la cisterna. Pero haga lo que hizo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe una cosa? Aunque le hayan quitado la túnica y aunque lo hayan tirado a la cisterna, siga soñando, siga anhelando servirle a Dios, siga anhelando alabar a Dios, siga anhelando adorar a Dios, siga anhelando llegar a la eternidad para adorarle por los siglos de los siglos. Por soñar no cobra. Vamos al versículo 25 y lo vamos a leer hasta el 28. Y se sentaron a comer pan. Hay gente que está feliz mientras usted está sufriendo. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas
por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. No solo le quitaron la túnica, no solo lo tiraron a la cisterna, sino que ahora sus propios hermanos lo traicionaban. Ahora sus propios hermanos lo vendían por 20 piezas de plata. Ahora sus propios hermanos lo trataban como mercancía. Ahora sus propios hermanos lo menospreciaban. Dice la palabra del Señor que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así es. Yo creo que hoy el Señor le está hablando a alguien. ¿Sabe una cosa? Aunque algunos crean que tú vales 20 piezas de plata, recuerda que tú valiste la sangre del Cordero y vales la vida de Jesús. Aunque algunos quieran tratarte como mercancía, recuerda que tú eres la niña de los ojos de Jehová. Aunque algunos te menosprecien, recuerda que tu victoria no está en la túnica, tu victoria está en Dios. Aunque algunos no te den el trato que te mereces, la victoria no está en la túnica, la victoria está en Dios. Y sabe una cosa, aunque lo vendieron, aunque lo traicionaron, aunque lo trataban como mercancía, aunque lo vendieron por 20 piezas de plata, miremos cómo la presencia de Dios marcaba la diferencia en José poco a poco hasta llevarlo a la victoria. Los ismaelitas vendieron a José a Potifar, lo vendieron como esclavo. Génesis capítulo 39. Y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Oiga esto, qué bendición. José no llevaba túnica, pero dice la palabra, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y con una bella presencia. Aunque le habían quitado la túnica, aunque lo habían tirado a la cisterna, aunque lo habían vendido por 20 piezas de plata, lo habían traicionado y lo habían tratado como mercancía. Ahora la palabra dice que José estaba en la casa de Potifar como esclavo, pero no se quedó como esclavo. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Jehová estaba con José. No tenía túnica, pero tenía la presencia. No tenía túnica, pero era un esclavo próspero. No tenía túnica, pero los demás veían que Jehová estaba con él. No tenía túnica, pero todo lo que tenía en su mano prosperaba. No tenía túnica, pero tenía la gracia de Dios. No tenía túnica, pero José era el mayordomo de la casa de Potifar. No tenía túnica, pero tenía poder. Porque todo lo que tocaba el Señor lo bendecía, lo multiplicaba, lo prosperaba. El Señor respaldaba a este hombre. Y José pasó de ser el prisionero a ser el candidato a la victoria. Y llegó el día, aunque el panadero y el copero se olvidaron de José, llegó el día en el que Jehová se acordó de él y le sacó de la cárcel y lo puso en el trono. Ahora ya no tenía la cárcel bajo su control. Ahora ya no tenía la casa de Potifar en su control. Ahora tenía todo Egipto bajo su control. Ahora era él quien decía qué se hacía en Egipto y qué no. Sin túnica de colores, pero con la presencia de Jehová. Quiero, mis hermanos, que para terminar pongámonos de pie y vamos al libro del profeta Habacuc.
Y sabe una cosa, mi hermano, que podamos entender y comprender que para el próximo año 2024 no necesitamos una túnica de colores. Necesitamos la presencia de Jehová en nuestras vidas para que Él nos respalde en todo tiempo y en todo momento. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Dice aquí la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Léalo con fuerza, versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vuélvalo a leer. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Y hermano, aunque no haya túnica, Jehová es quien da la victoria. Aleluya. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias por tu respaldo, maravilloso Dios. Gracias porque nos has permitido entender, Señor, que no es la túnica, que no es el buen traje, que no es el perfume, que no es el título. Gracias porque nos has permitido entender que es tu presencia en nuestras vidas, Señor, y que en ti somos más que vencedores y más que victoriosos. Opóngase quien se oponga. Gracias te doy, Señor. Amén. Gracias, mi hermano. Buena palabra. La vida de José era muy similar a la de Jesús. José fue vendido a la edad de 17 años y duró 13 años por fuera. Pensaron matarlo. Lo metieron a una cisterna, pensaron matarlo, pero Dios le devolvió la vida. Y la verdad es que hay mucha gente que quiere matar lo que Dios le ha entregado a usted y a mí, como el apóstol Pablo, que yendo a predicar lo apedrearon y pensaron que estaba muerto, pero luego se asustaron cuando lo vieron otra vez predicando la palabra del Señor. Y qué lindo, aprendemos de José. Nunca se quejó, nunca. Quizás lo contrario de muchos de nosotros que nos quejamos. José nunca se quejó. Fue vendido y al final él pudo haberse vengado de sus hermanos, pero tenía un corazón sano. Y cuando murió su papá, sus hermanos le dijeron: ¿qué vas a hacer con nosotros? Y él les dijo: no se preocupen, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios tornó todo esto para bien, para cuidar la vida de todos ustedes. La Biblia dice: ninguna arma forjada contra vosotros prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y vendrán contra un camino contra ustedes, y por 7 saldrán desfavoridos. Y yo seré para vosotros un muro de fuego, dice Jehová, y nadie te podrá tocar. Aleluya. Padre, gracias por esta mañana preciosa. Yo te pido que el temor tuyo esté en nosotros en esta mañana. Señor, que las 3 canaletas, que es el pueblo que se sienta, Señor, usted le redarguya y que ellos arreglen su vida. Tanto tiempo escuchando su palabra y viviendo en pecado. Y la canaleta gruesa, que somos los líderes, los pastores, los ministros, que somos los que más guerra te damos, fue lo que le dijiste a esa profeta: perdónenos, Señor. Ayúdenos a volvernos a usted. Yo quiero verle sonreír. Yo no quiero herirle, yo no quiero lastimarle. Yo aquí abajo no lo quiero ver ni en pintura.
Yo quiero andar por esas calles de oro y ese mar de cristal. Yo quiero estar contigo, quiero estar sentado en esa mesa. No sé cuántos de los que están aquí sueñan con eso también. De estar en esa mesa, sin importar el lugar, estar allí, Señor, para la gloria de tu nombre. Aleluya.